Esto es muy importante porque que lo veamos. Mira lo que la Escritura nos dice ahí en Romanos 1:16, donde dice: no me avergüenzo del Evangelio. Dile al que está a tu lado: no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios, dice, para salvación a todo aquel que cree. Primero al judío, luego al griego. Dice, porque dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces nos está diciendo que Dios nos ha llamado a vivir en el Evangelio. ¿Recuerdan cómo Jesús predicaba? Dice ahí la Escritura en Mateo 4:23: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino. ¿El Evangelio de qué? Del reino. ¿Qué predicaba Jesús? El Evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Señor en Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Él predicaba el Evangelio del reino. La palabra Evangelio es una palabra griega, se tradujo a nuestro idioma. En realidad no se tradujo, se dice igual que en el griego. Evangelio significa buena noticia. Así que cuando Romanos dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, nos está diciendo que el Evangelio, que consiste en anunciar lo que ya se hizo a través de Jesús, anunciar la buena noticia del amor de Dios por medio de Cristo Jesús, lo que hace esta buena noticia es hacernos saber que a través de Cristo Jesús Dios nos ha hecho justos. Dile a la persona que está a tu lado: a través de Cristo Jesús Dios te ha hecho justo. Y te ha hecho, por tanto, de esta forma te ha hecho sentar, dice Efesios 1, te ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo. Entonces vamos a ver que la justicia de Dios necesitaba ser revelada para que finalmente poder entender por qué mi propia justicia no puede hacerme justo. Porque mi propia justicia no puede hacerme justo. Yo necesito la justicia de Dios. Dile a la persona que está a tu lado y dile: necesitas entender y vivir en la justicia de Dios y dejar de confiar en ti mismo. Jesús denunció que esos fariseos que confiaban en sí mismos, y cualquier persona que confía en sí misma porque se considera una buena persona o una persona religiosa, dice que es una persona orgullosa. Así lo dijo. El que se exalte será humillado. Porque aquel día, cuando la gente religiosa y que confía en sí mismo llegue con el Señor y crea que la va a librar, resulta que va a ser humillado. Y el que se humille será exaltado. El que reconozca que necesita de Dios, necesita la salvación de Dios. Así que yo he estado compartiendo en estos días estas 4 creencias de las personas que no creen. Está padre, ¿no? Lo que creen, los que no creen. Porque los que no creen, creen. Y es que mira, es como este vaso. Supongamos que tomo más agua y lo dejo a la mitad. Si este vaso de agua estuviera a la mitad, ¿tú cómo lo verías? ¿Medio lleno o medio vacío? ¿Cuántos lo ven medio lleno? Levanten su mano. Algunos ya se lo saben porque lo he estado enseñando. ¿Quiénes lo ven medio vacío? Levanten su mano. ¿Ok? Ahora observa. Y los demás no lo ven ni medio lleno ni medio vacío. No se quieren comprometer. No hay problema si se equivocan, estamos aprendiendo. ¿Verdad? Eso es orgullo también. Pero no equivocarme, ay no, me voy a equivocar. Mira, entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que ese vaso está medio lleno. ¿Cuál es la verdad? ¿Está medio lleno o medio vacío? La verdad es que el vaso está medio lleno y también está medio vacío. ¿Cuál es la realidad? ¿Está medio lleno o medio vacío?
vacío. La verdad es que está medio lleno y medio vacío. Pero tú eres quien decide o eliges creer cómo ves el vaso. Tú eliges creer. Tú puedes creer en lo que tú quieras. Es más, eso es lo impresionante. Podemos elegir en lo que yo quiera, aunque no sea verdad. Entonces, muchas veces elegimos creer y vivimos con creencias, no porque sea la verdad ni porque tenga la razón. Eso es lo que yo elegí creer y eso es lo que yo creo. Así que empezamos a cantar, ya viene la noche mexicana, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. Y así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú eliges creer lo que tú quieres. Aquí lo que nosotros sí deberíamos de preguntarnos es si nuestras creencias son correctas o no. Si yo estoy tomando decisiones y estoy viviendo en la verdad o no, o en mi verdad. ¿Es la verdad de Dios o estoy viviendo en mi verdad? Entonces, por esa razón es que las personas necesitan oír, porque en Romanos capítulo, cuando nos habla de predicar el evangelio, ahí en Romanos, déjame buscarlo para leerlo ahí, en Romanos capítulo 11, en Romanos capítulo 11, dice el verso 16, mas no todos obedecieron al evangelio. Así que la Biblia dice que cuando una persona cree al evangelio de Jesucristo, está obedeciendo. Entonces, estuvo padre esta palabra de intro 10 con Marianita, ¿eh? Yo también tenía la tentación de hablar de lo que ocurrió con el fallecimiento de la reina Isabel II. Está muy bueno. Pero me quedé en la parte final, me bendijo esa parte final, Marianita, como conclusión que nos dabas de la obediencia. Porque en realidad nosotros todo el tiempo estamos obedeciendo. Para los que quieren ser independientes y libres, les tengo una mala noticia. Tú siempre estás obedeciendo. ¿Estás obedeciendo al amor de Dios o no? ¿Estás obedeciendo a la verdad o no? Entonces aquí dicen en Romanos 11, mas no todos obedecieron al evangelio, o sea que lamentablemente no todos se van a salvar. Porque Cristo ya murió para todos, pero hay que creerlo y hay que vivirlo y hay que nacer de nuevo, y eso sucede cuando nosotros creemos al evangelio, recibimos el regalo del amor de Dios. Dios nos hace nacer de nuevo al recibir la vida de Jesús. Porque recuerdan, dice en Juan 3:16, porque tanto nos amó Dios, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna, no se pierda. ¿Para qué nos dio a Jesús? Para que tengamos por medio de Jesús vida eterna. Entonces Dios no nos ha llamado a una religión, nos ha llamado a una relación personal con Dios. Y Él nos está llamando en este tiempo a activarnos, a predicar, a anunciar la justicia de Dios. Porque lo que las personas necesitan oír es que nunca van a poder agradar a Dios en la forma en que han vivido. No hay nada que podamos hacer para finalmente ser aprobados por Dios. No es ni por lo que creemos no haber hecho, como este fariseo que decía, yo no soy como estos, adúltero, yo no soy adúltero. O por lo que hemos hecho. Menciono esto porque esto como escandaliza a la iglesia y a las iglesias y al mundo entero, como si fuera el único pecado grave, como si fuera lo único que nosotros podemos hacer mal o fallar terriblemente. No, cualquier pecado es pecado. Y por más que tú te esfuerces en no pecar, la verdad es que sigues pecando. Pero el Señor dice que en el evangelio la justicia se revela por medio de la fe. Quiere decir que es por mi confianza, al entender lo que hizo Jesús por mí, que Dios me hace justo y yo soy justo.